Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes 4. Cuando lo tengas me dices un fuerte amén. Gracias, muchachos. Segunda de Reyes capítulo 4, a partir del versículo 1 hasta el 7. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Diga conmigo: vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando no hubo más vasijas, entonces cesó, se acabó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La traducción lenguaje actual, versículos 5 y 6 dice: y la mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa y entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Versículo 6. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Él le contestó: ya no quedan más. En ese momento, me gusta esta versión porque dice: en ese momento, cuando el hijo dijo: ya no hay más vasijas, en ese momento cesó, se acabó. Esta versión dice: se acabó el aceite. ¿Cuántos dicen: Dios habla a mi vida esta mañana? Vamos a hablar de la capacidad. Pero esa capacidad que en nosotros y en cada uno de nosotros como vasijas del Señor que somos, debemos de tener disponible para que el Señor la llene. La provisión de Dios viene a la capacidad. La capacidad está limitada por la capacidad limita, mejor dicho, la provisión de Dios. ¿Sí? Oramos y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias una vez más por este momento. Gracias por tu presencia, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas en esta mañana. Que tu buena palabra pueda producir en nosotros el fruto que tú esperas. Llena nuestras vasijas, Señor. Llénanos más y más. Que el aceite fluya abundante, que el aceite fluya, Señor, en cantidades. En el nombre de Jesús recibe toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Y todos decimos: amén y amén. Pueden tomar su lugar en esta mañana. La mujer fue a su casa y entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Él le contestó: ya no quedan más.
y en ese momento el aceite se acabó. ¿Cuántos de nosotros oramos esperando una respuesta? ¿No? Cuando oras no esperas una respuesta. Claro. ¿Cuántos de nosotros oramos esperando un cambio? Oramos esperando que algo suceda. ¿Cuántos oramos que esta generación sea impactada por el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos oramos que este tiempo sea un tiempo de avivamiento, un tiempo en donde Dios se manifieste con poder y con gloria? Pero ¿sabes cuál es la respuesta? La respuesta a estas tus oraciones eres tú mismo. Tú mismo eres la respuesta. La respuesta a tus oraciones eres tú. Porque lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de tu vida. Mira a la persona que tiene al lado y dice, lo vas a hacer a través de tu vida. Dios lo va a hacer a través de tu vida. Él lo va a hacer a través de mi vida. Lo que Dios quiere hacer lo va a hacer a través de nosotros. Y en el deseo de seguir avanzando en la obra del Señor, tratamos de escuchar el corazón de Dios, tratamos de discernir la voluntad del Señor, lo que Él quiere decirnos, y al mismo tiempo estamos tratando de utilizar las herramientas que Él nos da. Hay dos preguntas que surgen y que surgieron a mi corazón hace ya algún tiempo. El Señor sentía en mi corazón que hacía una pregunta: ¿qué quieres que haga y qué tienes? Yo sentía en mi corazón esa pregunta: ¿qué quieres que haga y qué tienes? ¿Qué tienes en la casa? ¿Qué hacer cuando se te acaban los recursos? ¿Qué hacer cuando se te acaba el tiempo, se te acaban las alternativas? El aceite, dice la Escritura, que cesó, el aceite se acabó cuando las vasijas se acabaron, cuando las vasijas se terminaron. Hubo una buena cantidad de vasijas, muchas vasijas. Dice que el profeta le dijo a la mujer: ve y pide muchas vasijas a todos tus vecinos, no pocas, quiere decir muchas. Pide muchas, prestadas. Hubo una buena cantidad, pero la cosa está en que si más hubiera habido, más aceite hubiera habido también. Más provisión hubiera habido. La provisión se acabó porque las vasijas se acabaron, se terminaron. Pero si más vasijas hubiera habido, más aceite, más provisión hubiera venido. Habría continuado la provisión. Esta mujer, la viuda, viene con un problema. En el versículo 1. Y nada como un buen problema para venir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A veces venimos al Señor con esas cosas, con esas cargas. Y ahí vemos como esta mujer viene al profeta, viene al hombre de Dios y le dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. La traducción lenguaje actual dice por esclavos. La palabra siervo en algunas traducciones traduce esclavos. Ha venido para tomarse 2 hijos míos por esclavos. Wow. Entonces, sus hijos eran lo único que tenía. El acreedor tenía la intención de quitarle a sus hijos y llevarlos como esclavos. Había perdido sus posesiones materiales, había quedado viuda. El cabeza del hogar ya no estaba, el que sustentaba, el que traía la provisión, y había perdido todo. Hizo todo lo que pudo para poder enfrentar la vida, pero la Biblia nos da a entender, no lo dice explícitamente, pero nos da a entender que hizo todo lo que pudo en sus propias fuerzas, pero llegó al límite, llegó al punto máximo. La mujer había perdido su marido,
Y las viudas en aquel tiempo eran marginadas, no eran atendidas por la religión, aunque la ley, la escritura, la palabra de Dios decía que debían de ser atendidas. Y ahora en este momento está a punto también de perder sus hijos. Todo lo que ella podía esperar era deudas y la muerte, el final. Son las dos cosas que oprimen al ser humano. Y esto nos hace ver, cuando la viuda se siente así, nos hace ver el alejamiento de la ley del Señor que prevalecía en aquel tiempo en Israel. Aunque la ley estipulaba, aunque la ley declaraba que un deudor, que alguien que debía algo a alguien no podía y que no podía pagar, estaba obligado a servir a su acreedor. Pagaba su deuda con trabajo, como criado, hasta el año del jubileo, unos años más adelante. Ahí en Levítico 25 se supone que cada 25 años había un año de jubileo. No sé el tiempo que estaba, pero en el próximo año ahí esas personas quedaban liberadas de la deuda. Levítico 25, 39, ahí lo declara. Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, dice. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Dios había dispuesto eso, una legislación muy clara y justa para proteger a las viudas y para proteger a los huérfanos. Éxodo 22 también habla de que a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Está hablando la palabra del Señor. Y vemos en qué grado de maldad había llegado el acreedor de aquella viuda. Este hombre ignoró este mandamiento. Este hombre ignoró la advertencia de Dios de guardar y de cuidar a los huérfanos y a las viudas. En Deuteronomio 24 la ley establecía: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás prenda de la ropa de la viuda. Pero el acreedor se excedía mucho de esta palabra, de este mandamiento, y no solamente era la ropa, pero eran sus dos hijos que quería llevar con él como esclavos. ¿Cuántos me están siguiendo? Quería llevarse nada menos que a sus dos hijos como esclavos. Y este abuso de la debilidad y de la necesidad de las viudas se remontaba aún hasta los tiempos de Job. Job denuncia que los hombres traspasan los linderos, roban los ganados, se llevan el asno de los huérfanos y toman prenda al buey de la viuda. Ahí está ya en el libro de Job, que se supone que es el más antiguo de la Biblia. Ya hablaba de esa injusticia. Lo bueno de todo esto es que esta mujer viene al lugar correcto y a la persona correcta. Viene a clamar al hombre de Dios, al varón de Dios, al profeta, a Eliseo, a Dios mismo a través del profeta. Y viene al lugar correcto, a Dios. Y muchas veces nuestra vida está llena de cosas que nos distraen. Y nos distraen de las cosas de Dios. Y Él tiene que removerlas delante de nosotros. Él tiene que hacer espacio para que nosotros podamos ver lo que a través de Él, lo que Él quiere hacer. A veces el Señor tiene que hacer espacio. Y también Dios remueve aquellas cosas de nuestra vida que nos hacen sentir cómodos. No solamente las cosas que son un poco negativas o un tanto negativas, pero también las cosas que nos hacen sentir cómodos. Llegas hasta el límite de tus recursos, llegas hasta el límite de tus fuerzas, llegas hasta el final de tus habilidades, de tus posibilidades, y es entonces cuando buscamos a Dios. Y es entonces cuando Dios interviene. ¿Cuántos me están siguiendo esta mañana? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suplirá siempre todo lo que nos falta. Nosotros solamente necesitamos acudir a Él, doblegar nuestro corazón, doblegar nuestro espíritu, humillarnos y clamar a Él con todo nuestro ser. Y dice que Él suplirá todo lo que nos falta. Ahora la viuda, esta viuda de Segunda de Reyes, vino con lo que pensaba que era importante. Para ella lo importante era: mira, siervo, profeta, mi marido, tu siervo, ha muerto. Y debo dinero, debo la hipoteca, vamos a decirlo en términos más actuales. Y el banco viene y se quiere llevar a mis hijos como esclavos para trabajar. Ella consideró eso lo más importante.
y vino confiando o dependiendo en las cosas equivocadas. Ella hablaba con Eliseo utilizando a su marido ya muerto, que era su dependencia, tu siervo, mi marido, dice. Y a veces buscamos la ayuda de Dios a través de las cosas de las que dependemos. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nuestras buenas obras, quizás nuestro cristianismo. También queremos buscar a Dios a través de eso. Y a veces pensamos que Dios tiene que intervenir porque nos hemos ganado ciertos derechos. A veces pensamos que tenemos el derecho o que Dios tiene que mirar nuestra vida, tiene que mirar nuestro testimonio. Y es mejor no pedirle a Dios en ese sentido lo que nos corresponde. Lo que es mejor es buscar su misericordia. Buscar su misericordia. Romanos 9, 15, 16 dice, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Busca el favor de Dios. Busca siempre la misericordia de Dios. Nuestros derechos no sirven ante Dios. Esta mujer vino con lo equivocado. Vino con sus derechos. Tu siervo, mi marido, ya no está, ha muerto. Ahora ayúdame. Vino con esa necesidad, pero al mismo tiempo buscando sus derechos. Pero la misericordia de Dios, dice la Biblia, que es nueva cada mañana. Todos los días está vigente la misericordia del Señor. Todos los días. Así que Eliseo, en lugar de compadecerse de ella, en lugar de tener esa lástima que a veces parece que queremos buscar, le dijo, ¿qué te hago? ¿Qué te haré, mujer? ¿Qué te haré yo? Y la siguiente pregunta es, declárame lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Tu sierva ninguna cosa tiene. No tiene nada. No tengo nada. Ah, sí, tengo una pequeña vasija de aceite. Eso es lo que tengo. Claro, para no mentir, no tengo nada. Bueno, sí, me acordé que tengo una vasija de aceite ahí en la estantería del armario. Entonces se dio cuenta de lo que era y lo que tenía en el pasado. Se dio cuenta de lo que en ese momento tenía y cómo estaba y lo que había tenido en el pasado. Un buen trabajo quizás, un excelente esposo, pero eso no lo iba a sacar, eso no la iba a sacar del problema, de la crisis. Lo importante de todo no era lo que ella había tenido, sino lo que ahora tenía. Ahora tenía una vasija de aceite y tenía 2 hijos que estaban a punto de ser llevados como esclavos. Tenía una vasija de aceite y tenía 2 hijos a punto de ser llevados como esclavos. ¿Qué es con lo que tú y yo contamos ahora? ¿Con qué cuentas ahora en este momento? Quizás no tienes mucho, quizás no dispones de mucho. Hablo en términos espirituales, no estoy hablando en términos materiales. Pero ¿qué es lo que tú tienes en este momento? Quizás algo disponible en tu vida para que Dios pueda obrar. Porque estamos hablando de la contención, estamos hablando de que la capacidad limita la provisión, pero no estamos hablando en términos materiales de aceite, estamos hablando en términos espirituales. Nosotros somos todos vasijas. Tú eres una vasija del Señor. Tú eres una vasija de Dios. Y el Señor quiere llenarte. El Señor quiere suplir toda tu necesidad, no solamente material, pero también espiritual. Y el Señor quiere llenarte, pero Él a veces quiere dejar esa vasija lista para ser llenada. Es decir, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué quiere decir vasijas vacías? Vasijas que están despojadas de las cosas de este mundo. Vasijas que han aprendido a desprenderse de las cosas de este mundo. Entonces la viuda vino con eso que ella pensó que era importante, pero lo único que tenía era eso, era esa vasija de aceite. Entonces, algo disponible en tu vida para que Dios obra. Ella tenía esa vasija de aceite dispuesta para que el profeta obrara, para que Dios obrara, para traer alivio a esa situación tan angustiante. Y Eliseo emplea algo que la viuda tenía en casa, emplea esa vasija de aceite. ¿Qué tienes en casa? ¿Por qué le dijo Eliseo eso?
Quizás tenía algo pequeño para solucionar su problema económico y también su problema de deuda con aquel acreedor. ¿Sabes por qué dijo eso Eliseo? Porque Eliseo sabía de que Dios puede hacer grandes cosas con pequeñas cosas. Dios puede hacer mucho con poco. Y Eliseo lo sabía, pero su procedimiento normal era a veces de utilizar algo insignificante. Dios utiliza cosas insignificantes. ¿Y cómo lo hace? Él lo multiplica, hermano, y Él lo aumenta. Porque en esa casa, en ese lugar, había un milagro. Había la posibilidad de un milagro. Y fue así como el profeta empezó a actuar en la vida de aquella mujer. Fue así también como Moisés, como con una vara seca, con una vara sin vida, con una vara inmóvil. Él fue utilizado por Dios para remover aquel pueblo desde la esclavitud de Egipto hasta llevarlo a pasar el Mar Rojo hasta la otra orilla cerca de la tierra prometida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Fue el Señor el que con 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces, ahí en Juan capítulo 6, alimenta a 5,000 personas, y además de eso, con esa poca cosa, sobran 12 cestas llenas. Poco, pero utilizado por Dios. Ahora tú me dirás esta mañana, bueno, yo no tengo nada, pastor. Yo no tengo nada. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido que todos tenemos algo. Tú y yo tenemos algo. No se trata de lo que tú quieres tener. No se trata de lo que tú deseas. Se trata de lo que tienes en este momento. Ahora, eso que tienes lo estás poniendo delante de Dios. Lo estás ofreciéndole al Señor para que Él obre. La viuda tenía tan solo una vasija que no estaba vacía. Tenía una vasija, pero que tenía un poco de aceite. Tenía algo de aceite. Un poco. Lo que ella pensó que no era nada, resultó al final, si tú vamos a leer la historia, resultó al final serlo todo. Que al final esa era la solución para su problema. Porque con Dios las cosas, las perspectivas cambian en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen un amén? Sin Dios no, era una vasija de aceite. Pero con Dios era la solución para su problema. Con Dios las cosas cambian. En la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está representado por el aceite. La unción de Dios está representado por el aceite. Pero una cosa que podemos ver en esta historia es que la viuda obedeció las instrucciones del profeta. Obedeció todas las instrucciones. Le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, muchas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos. La palabra de Dios nos está diciendo, enciérrate en casa, enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una está llena, ponla aparte. La palabra enciérrate en casa nos está diciendo que la intimidad con Dios es lo más importante. A veces no podemos hacer muchas cosas porque no tenemos esa intimidad. La palabra toma tú y tus hijos y enciérrate está hablando de buscar la intimidad con el Señor. El Señor Jesucristo también habla en su palabra y dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Por qué dice cerrada la puerta? Porque está aislándose, está separándose de las cosas del mundo. Está buscando la presencia de Dios, está buscando la intimidad con Dios. Enciérrate en tu casa. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto y que te oye en secreto, te recompensará en público. Esa es la cosa. A veces tenemos que buscar a Dios en la intimidad, no para que podamos demostrar a alguien más que estamos buscando al Señor, pero para hacerlo en la intimidad. Entonces ella escucha esa palabra y ella obedece, hace lo propio con sus hijos, se mete en casa, y a pesar de haber llegado al límite, ella activa su fe. No tenía ni idea de por qué lo estaba haciendo, no sabía lo que iba a pasar, solamente obedeció. ¿Qué pensarían sus vecinos cuando la vieran con tanta vasija, pidiendo las vasijas prestadas? Préstame una vasija, préstame una fuente, préstame lo que sea para poner aceite. ¿Qué pensarían sus vecinos? Entonces se encerró con Dios,
Eliseo le dio la palabra para que la palabra viviera. Esa mujer necesitaba a Dios. Cuando una estuvo llena, la puso aparte y a continuación empezó a llenar la otra. Dice la escritura, cuando una esté llena, ponla aparte. Empezó a verter aceite en todas las vasijas. Empezó a poner el aceite en todas aquellas vacías, grandes, pequeñas, bajitas, altas, adornadas o simples, gorditas o flaquitas. Todo tipo de vasijas fueron llenas. Lo único que tenían en común era una cosa, es que estaban vacías. Y a mí me enseña esto algo. Para poder ser llenos, tenemos que estar vacíos. Tú me dirás, pastor, pero si me vacío, bueno, para poder estar lleno de la presencia de Dios, de la unción de Dios, tenemos que vaciarnos de las cosas del mundo. Tenemos que vaciarnos de las cosas que traemos de ahí fuera. Y además de eso, una vez que el Señor nos llena, tenemos que compartir con otros, tenemos que discipular, tenemos que orar, tenemos que enseñar con otros para que eso que hemos recibido de parte de Dios también lo podamos compartir y seguir siendo llenos. ¿Cuántos dicen amén? No podemos seguir llenándonos si estamos a tope, si estamos arriba, estamos en plenitud, estamos solamente rebosando de la gloria de Dios. No podemos ser más llenos. Tenemos que compartir, tenemos que discipular, tenemos que vaciarnos de las cosas que traemos de afuera, gloria a Dios, para poder seguir llenándonos. Y eso es una figura, eso es una enseñanza que a mí me habla así. Ella necesitaba la presencia de Dios. Ella se encerró en su casa con sus hijos y empezó a llenar vasijas que estaban vacías. Eso es lo que tenían en común, estaban vacías, estaban con contenido suficiente para poder ser llenas. Fueron llenas de la misma fuente, fueron llenas en el origen. Todas llegaron vacías, pero todas fueron llenas. Con una sola vasija, con una vasija pequeña. Ahora Dios nos pregunta esta mañana esto: ¿dónde están las vasijas vacías para que yo pueda derramar mi aceite? Dios nos pregunta, ¿dónde están esas vasijas vacías? ¿Qué tienes en la casa? ¿Qué tienes en la casa? Necesitamos despojarnos de las cosas que nos molestan. Necesitamos quitar de nosotros todo lo que estorba para poder llegar a Dios. Necesitamos compartir con otros una vez que somos llenos, una vez que somos discipulados, que somos ungidos. Necesitamos compartir discipulado. Necesitamos compartir las cosas que hemos recibido de parte del Señor para seguir siendo llenos. ¿Por qué la gente se colapsa? ¿Por qué la gente a veces vemos que llegan a un punto en su vida, ya no crecen más, ya no avanzan más, ya no quieren arriesgar más, ya quieren sentirse cómodos? ¿Por qué? Porque están llenos, no comparten, no abandonan las cosas del mundo, no dejan el pecado. Y lo poco que les da Dios los mantiene llenos hasta arriba. Por eso no crecen, por eso no avanzan, porque no están compartiendo, porque no dejan que se llenen más. Pero tú necesitas llenarte más, igual que yo. Todos necesitamos llenarnos más. La palabra dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, también de madera y también de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero necesitamos, si queremos ser llenos, si queremos ser, que el aceite del Espíritu, que el poder del Espíritu Santo, la presencia del Señor siga llenando nuestras vidas, tenemos que ver nuestra vasija como la tenemos. Ahora la podemos tener en mezcla. En mezcla quiere decir que puede haber algo que hemos traído con algo que el Señor nos ha dado. Pero necesitamos examinar nuestra vida, analizar nuestra vida, empezar a quitar las cosas que traemos, empezar a compartir también las cosas que Dios nos da para poder seguir siendo llenos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice este mensaje que ¿cómo decimos? La capacidad, ¿qué? ¿Limita qué? No dice la provisión. La provisión, sí. No dice la llenura, dice la provisión. No dice la contención. No, porque contener, contenemos.
pero es la provisión. La provisión es lo que va proveyendo el Señor, lo que va proveyendo el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Así que ella empezó a ser obediente, empezó a llenar esas vasijas de todo tipo. Entonces necesitamos despojarnos de todo eso para que el Señor siga llenándonos. Este fue un momento especial. Este fue un momento muy, muy especial para esa mujer, porque empezó a ver el salón de su casa llena de vasijas, completamente lleno, y el aceite fluyó y siguió llenando vasijas. Y siguió llenando vasijas. Y siguió llenando y siguió llenando. Porque había para llenar. Pero cuando la vasija ya no había más, cuando ya se acabaron las vasijas, tráeme otra. No, no hay más, mamá. Ya se acabó. Entonces en ese momento paró de fluir el aceite. Y eso es lo que pasa en nosotros. En ocasiones estamos llenándonos, y cuando ya no tenemos más capacidad, lo que está pasando es que en ese momento cesa el aceite. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? En ese momento cesa el aceite y el Señor vierte aceite sobre cada uno de nosotros. Él pone aceite y sobre ti y sobre mí, mientras haya dispuestas vasijas, mientras haya en nuestro corazón esa hambre de parte de Dios, ese deseo de ser lleno, ese anhelo de recibir las cosas de Dios. Mientras haya en nosotros ese deseo y ese anhelo, el Señor seguirá dándonos ese aceite. Mientras haya vasijas vacías, el aceite fluirá continuamente. Pero cuando una vez la vasija está llena y ya no hay más, entonces dice que el aceite paró. Y eso es una lección para nosotros. Es decir, si estamos llenos, tenemos que ir al tiempo con el Señor y preguntarle. Y decirle, Señor, pues me has dado mucho, pues voy a compartir con otros. Señor, pues estoy lleno, pero tengo esta situación que arrastro de afuera, de arrastro del mundo. Pues Señor, ayúdame a quitarlo. Me arrepiento, me vuelvo a ti, límpiame para que pueda ser lleno. Si hay una situación que estamos recibiendo de un discipulado, de una clase, de algo, pues Señor, sígueme llenando, pero tengo que compartir con otros. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Así que mientras todo eso pasaba, la mujer iba aprendiendo estas lecciones. Mientras haya vasijas vacías, mientras tú estés dispuesto a ser lleno, el aceite va a estar fluyendo continuamente. ¿Por qué? Porque la provisión está limitada por la capacidad. Si tú limitas tu capacidad, ¿qué pasará? Que la provisión cesará. El aceite cesará. Esta es una lección para todos y cada uno de nosotros. Quizás en esta mañana tú estás compartiendo con otros, quizás estás discipulando, quizás estás dejando cosas. Yo no sé lo que es, porque en nuestra vasija puede estar las cosas de Dios también con alguna cosilla por ahí. Pero si tú estás dispuesto a analizarte, a examinarte, a ver tu vida cómo está y a ponerla delante de Dios y a despojarte de esas cosas y a compartir si es de Dios esas cosas que Dios te da, tu vasija empezará a tener sed, empezará a tener hambre de las cosas de Dios y tú podrás seguir creciendo. Porque hay gente que no crece, porque hay gente que no avanza, porque mantienen sus vasijas llenas y son felices de esa manera. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque mantienen sus vasijas llenas, están bien, no hay nada malo en sus vidas, no hay problema, no hay pecado, no hay nada, pero se mantienen llenos. Están satisfechos, están bien. Pero Dios quiere que tú y yo esta mañana podamos recibir más aceite. Él quiere que tú y yo esta mañana podamos recibir ese aceite. Cuando esa mujer se encerró con sus hijos, fue echando aceite en las vasijas y a medida que se llenaban las ponía aparte. Las vasijas que se llenan son puestas aparte, los dones que se llenan son puestos aparte, las cualidades, los trabajos, todo lo que hacemos somos puestos aparte, pero seguimos avanzando y seguimos creciendo. ¿Cuál habría sido el asombro de esa viuda y sus queridos hijos al ver que de la pequeña, esa vasija tan pequeña salía tanto aceite y no paraba de salir, llenando una vasija y llenando otra vasija? Era emocionante ver eso. Era emocionante para ella y para sus hijos poder ver eso. Así que cuando todas estuvieron llenas,
Y ante el pedido de otra vasija, se encontró con la respuesta de uno de los hijos que dijo: no hay más vasijas. En ese momento cesó el aceite. En ese momento paró de fluir el aceite, cuando no había más para llenar. Y esto es una ilustración bien preciosa de lo que es la vida en el Espíritu. Podemos aplicarlo a la vida en el Espíritu. El mandamiento de Efesios capítulo 5 y versículo 18 es: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y sed llenos del Espíritu Santo para qué? Para poder compartir, para poder discipular, para poder avanzar, para poder seguir creciendo nosotros. No tengas miedo si tú enseñas a alguien y luego al final sabe más que tú. Porque muchos no quieren enseñar para que no sepan, para que no los pasen sus discípulos. Pero no, cuando tú más das, tú más creces. Cuando tú más das, más vacío estás para seguir recibiendo de parte de Dios. Más dispuesto estás para seguir recibiendo de parte del Señor. Porque haces lugar, haces espacio para que el Espíritu del Señor te siga llenando. Y cuando tú más das, estás dispuesto a seguir llenándote. Así que cuando cesó el aceite, era porque ya no había más espacio para ese aceite. Era porque ya no había más lugar. Y a menudo decimos: Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia. Pero el problema no es ese, el problema es que hay cosas en nuestro espíritu, hay situaciones en nuestro espíritu que guardamos y que lo ocupan. Pueden ser situaciones y pueden ser también cosas buenas de parte de Dios, el discipulado que recibimos. Pero estamos tan llenos que no estamos capacitados para seguir siendo llenados. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque no queremos soltar lo que hay en nuestro espíritu. Nos sentimos bien así, pero te quiero animar en esta mañana para que cuando tu oración sea: Señor, lléname de tu Espíritu, tú puedas abrir tu ser interior, puedas desocupar tu ser interior, para que esas áreas de tu vida, de nuestra vida, para que esas áreas se vayan y para que haya lugar disponible para que Él pueda seguir llenándonos. Gloria a Dios. Y lo aplico a la parte buena también, lo aplico a la parte espiritual. También recibimos, también somos discipulados, somos enseñados, recibimos clases, recibimos enseñanza, recibimos la predicación. ¿Pero para qué? ¿Para quedárnosla para nosotros? No, para compartirla, para dar testimonio a otras personas, a tu familia, para dar testimonio a tus amigos, para dar testimonio a tus compañeros y compañeras de trabajo, de escuela, para que otros puedan ser salvos, para que otros puedan conocer a Jesús. Tú eres un instrumento. Por eso decía al principio: ¿cuántos a veces están haciendo esta oración? ¿Cuántos a veces sienten que las cosas no pasan? Y estamos deseando que Dios haga cosas, pero el instrumento de todo eso eres tú, soy yo. Somos los instrumentos de parte del Señor. Entonces necesitamos llenar esas distintas áreas de nuestra vida y para que haya un lugar dispuesto para ser llenos. Estamos llenos a veces de cosas que no nos gustan, pero no queremos renunciar o no nos gusta dejarlas porque nos cuesta. Es un sacrificio dejar según qué cosas. ¿A cuánto les cuesta? A mí me cuesta dejar cosas. A mí me cuesta reconocer que tengo un carácter así o una situación. Me cuesta. Y es un sacrificio, pero en la parte que nos toca a nosotros es de aprender a reconocerlas y aprender a renunciar para que el Señor siga llenándonos de su aceite, de su unción. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? El problema no es la falta de disposición por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarnos. El problema no es ese. El problema es la falta de capacidad para mantener, hermano, esa vasija dispuesta de nuestra parte. Es la disposición de nuestro ser interior. La falta de disposición. Es esa mujer, hermano, con una emoción, con esa alegría
vino y lo contó al varón de Dios de todo lo que había pasado en su casa una vez que abrió la puerta de nuevo y salió. Y Eliseo, como no dándole mucha importancia, como sabiendo que eso es algo que Dios suele hacer normalmente, ¿cuántos dicen amén? Le dice a la viuda, ¿sabes qué? Toma esto, véndelo, paga a tus acreedores y luego vive con el resto. Vivid con lo que quede, dice. O sea, está diciendo que había tanto que podían vivir, no sé si era una temporada, un mes o no sé, pero dice, vivid con lo que quede. La petición de esta mujer había sido satisfecha. No se llevaría a sus hijos, no se llevarían a esas personas como esclavos, hermano, pero para la satisfacción de ella se quedaron con ella, se quedaron con su madre, para consolarla, para ayudarla y para cuidarla, para llenar el gran vacío que había dejado su esposo. Dios, hermano, no solo la sustentó, no solo llenó su vida y su casa de provisión, pero la viuda hizo lo que tenía que hacer y fue por la palabra: paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Tenemos al Espíritu Santo para que seamos sustentados en todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos al Espíritu Santo y para ser sustentado en todo lo que sea necesario en nuestra vida. Todas las veces, todo el tiempo, todo momento vamos a ser sustentados. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice en Efesios 3:20 que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esta frase es la que mejor describe esta historia de esta viuda y Eliseo, el profeta Eliseo. Dios no solo proveyó para saldar la deuda de este acreedor, de este hombre, de este banco, no sabemos, que quería esclavizar a sus dos hijos. Y esto por un momento podía haber sido un alivio, pero ¿sabes qué? Después, un poco más tarde, podría volver la viuda a la misma situación. Entonces, lo que hizo Dios, que Dios proveyó completamente. Porque cuando Dios provee, provee completamente. No solamente para pagar la deuda, no solamente para pagar al acreedor, para liberar a sus hijos, sino para luego vivir con lo que quedara ella y sus hijos. Eso es lo que dice la Escritura. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es lo que dice la Escritura. Así que necesitamos ver a quien realmente nos sustenta mientras vienen los músicos. ¿Cuántos necesitan ver a quien realmente es el sustento de nuestra vida? El sustento del Espíritu. La Biblia dice que cuando esas vasijas fueron llenas y puestas aparte, yo me imagino que fue con ese propósito, ¿no? De ponerlas en un lugar donde pudieran ser vendidas, donde pudieran ser admiradas, donde pudiera haber alguien que se interesara por ellas. En el sentido espiritual quiere decir, esa vasija puesta aparte son los dones del Espíritu, son las capacidades, son los trabajos, los ministerios, lo que hacemos para el Señor y donde otros pueden ver y donde otros puedan recibir esa bendición de parte de Dios a través de nuestra vida. Pero necesitamos seguir siendo llenos. Así que es muy importante y es muy precioso saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en este tiempo. Necesitamos ver realmente quién es nuestro sustento. Amén. Ponte de pie esta mañana conmigo, gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Tenemos al Espíritu Santo para que seamos sustentados tanto como sea necesario. Todas las veces, todo el tiempo. Todas las veces, todo el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a cantar.